Muy bien, tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tus planes de bien que tienes para nosotros. Gracias por este nivel nuevo que nos estás llevando. Desde hace años te he estado pidiendo que me permitas ir a otro nivel de relación contigo, y creo que esta es la respuesta. Una relación de intimidad, de pasión, de amor por tu palabra, de revelación. Te ruego una unción fresca sobre mi congregación. Una unción, Señor, de tu Espíritu Santo para que nuevos ministerios se levanten, para que nueva visión fresca venga sobre nosotros. Ponemos nuestro odre viejo para que tú lo renueves y hagas de nosotros odres nuevos, porque tu venida se aproxima y queremos estar preparados para que cuando tú vengas en cualquier momento puedas recogernos con los miles y miles de hermanos que estarán en todo el mundo. Muchas gracias por abrirnos puertas a otro nivel. Gracias por llevarnos a otro nivel de revelación, de enseñanza, a otro nivel de intimidad contigo. Bendice a mi congregación, a mi esposa, que han estado con nosotros. Aquellos que en silencio y calladamente colaboran y participan en la misión que tú nos has dado, para que pueda ir y llevar tu palabra a otras naciones, a otras congregaciones, a otros corazones. Muchas gracias por las personas que vas a traer, que vendrán del norte, del sur, del oriente y occidente para cumplir tu propósito. Muchas gracias por la palabra fresca, vivificante, activa que nos estás dando estos últimos tiempos. Ponemos nuestro corazón a tus pies para que tú seas el único Señor a quien nosotros adoremos y exaltemos por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Así como estamos, vamos a leer la palabra en Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, verso 4. Creo que pedí 6, pero disculpen los de la cabina, siempre que estoy aquí el Señor me cambia algo, demostrando que Él es el Señor de este lugar. Isaías 38, verso 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad. Esta será para ti la señal del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. He aquí, haré que la sombra en las gradas, que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz, vuelva atrás 10 grados. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hay situaciones en nuestra vida que en la sabiduría de Dios merecen una respuesta de alto impacto. Yo espero que usted tome este mensaje de consolación, de apoyo, de ministración, como le he pedido al Señor, de vino nuevo para su vida. Hay ciertas respuestas que nuestras necesidades demandan de parte de Dios, una respuesta, decía, de alto impacto, de alto nivel. Cosas que nosotros no podemos discernir, que no podemos entender, pero que el Señor está dispuesto a hacerlas. Muchas veces nosotros pedimos cosas, como me ha pasado a mí,
que no me doy cuenta cuando Dios me responde, pero veo cómo su respuesta había llegado a mi vida sin darme cuenta. Porque la respuesta vino de una manera de impacto en mi corazón, de un movimiento quizás brusco en mi vida, en mi salud, sin darme cuenta que esa precisamente era la respuesta que Dios me estaba dando. Y después, como dijo Jesús, las cosas que yo hago ahora no las entiendes, pero las entenderás después. Alguien que pida ir a otro nivel social, por ejemplo, sin darse cuenta está pidiendo: quítame lo que tengo ahorita para que me puedas dar el otro nivel hacia arriba. Porque ese es el deseo de Dios. Que nuestra senda, dice, sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llega a su plenitud. Pero ir de aumento en aumento significa ir dejando lo que ya tenemos como base. Por ejemplo, alguien anhela un aumento de sueldo, pueden suceder dos cosas: o le quitan el trabajo actual y lo contratan en otra empresa con mejor sueldo, o ahí van a hacer, o donde está, van a hacer un movimiento laboral en donde va a tener que ir a otro escritorio y aprender nuevas cosas, nuevas técnicas, a otra computadora para poder entender nuevos programas. Y usted dirá: pero estaba mejor allá, que no era tan exigente ese puesto. Y Dios le dice: pero tú pediste un aumento. El aumento no te va a venir donde estás. Te aumento el sueldo, pero te aumento el trabajo, te aumento la posición, te aumento el liderazgo. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos, como dice la palabra, que pedimos sin saber, pero el Espíritu Santo, bendito su nombre, es el que nos ayuda. Cuando yo le dije: Señor, llévame a otro nivel de relación contigo, hace años, fue una oración de años, diariamente: otro nivel, Señor, otro. Yo no quiero quedarme donde estoy. No quiero quedarme donde estoy, quiero ir a otro nivel. Y entonces vinieron los consejos de mi pastor: mira, Carlitos, te recomiendo que estudies este tema. Mira, te recomiendo. Y me fue empujando, yo no sabía por qué. Y se estaba cumpliendo mi petición. Quiero ir a otro nivel. Como le digo a los pastores, yo no quiero quedarme con el ABC. Como dice la misma Biblia, hablando Pablo, dejando ya los rudimentos de Cristo. Vamos a otro nivel, vamos a otra búsqueda de los misterios de la palabra. ¿Cuál es el ABC? Bueno, aceptar a Jesús, el bautismo, la cena. ¿Por qué es el ABC? Porque cualquier cristiano que ha vivido en Cristo conoce perfectamente esa doctrina: el bautismo en agua, la presentación de niños, el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso muchas veces usted no me habrá escuchado predicar sobre esos temas, porque usted ya los conoce. Estoy hablando con gente ya convertida, bautizada en el Espíritu Santo, bautizado en agua, que han ido ya caminando. Ahora vamos a otro nivel de enseñanza. Cuando le pedí eso al Señor, no sabía que realmente estaba pidiendo la responsabilidad de cumplir aquella famosa profecía de Vladi, de que un día yo iba a ser, que no, yo ya era pastor de pastores, pero no había brotado eso. Así que en este momento de la historia que estamos leyendo, esta historia del reloj de Acaz, que usted debe saber, no eran unas gradas. El reloj de Acaz, históricamente hablando, era un reloj de sol. Para eso vamos a leerlo en la unidad que tiene bien aclarado el asunto. Veamos la unidad que dice, capítulo 38, 6. Y a ti y a esta ciudad los libraré de la mano del rey de Ashur o de Asiria. Defenderé a esta ciudad y la salvaré. Y esta será la señal de parte de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. 2 puntos. Déjame ahí, Pablo, por favor. Y esta será la señal de parte de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. Tengo que prepararle esto, porque resulta que los asirios habían decidido atacar a Ezequías, rey de Judá.
y le mandan a Sennacherib. Usted ya conoce, eso está desde el capítulo 36, empieza esta historia. Y estos hombres amenazan a Ezequías con destruir su ciudad, con rodear los muros. Y entonces Ezequías entra en una situación de clamor, en una situación estresante, porque él no podía darle batalla a los asirios, eran demasiado fuertes. Incluso le mandan una carta en donde le dicen, ahí la amenaza, y Ezequías viene, toma la carta y se la pone al Señor en el altar y le dice: Señor, lee lo que dicen ellos. Vea cómo a veces la fe nos exige ciertas conductas que a nosotros creímos que no era posible hacerlos, cierto atrevimiento, sin entrar en insolencias ni amenazas a Dios, porque eso es peligrosísimo, pero sí pedirle a Él con pragmatismo, como que Él no se diera cuenta, decirle: ¿escuchaste lo que me dijeron? ¿Viste el recibo de la luz cómo vino, Señor? ¿Ya viste mi refri cómo está de vacía? ¿Ya te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cómo me trataron en aquel lugar? Esas son las cosas que aprendemos de Ezequías. Por eso él puso la carta en el altar y le dijo: Señor, lee lo que están diciendo de nosotros. Lee lo que dice Sennacherib, lee lo que dicen los asirios. Y entonces el Señor le manda a Isaías la respuesta, y encontramos esto: no tengas pena, Ezequías, yo te voy a defender a ti y a la ciudad. Y lógicamente Ezequías en ese momento está enfermo. Por eso vemos en el capítulo 38, vamos a intercambiar, por favor, Pablo. Capítulo 38, el verso 38:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Qué fue lo que lo enfermó? En la presión que tenían allá arriba. Fue tanta la presión de los asirios que este hombre cayó enfermo. Lógicamente estamos viendo una situación altamente estresante en la vida de un hombre. Olvidémonos que sea rey. Veámoslo como un hombre, como nosotros, de pies de barro, expuestos al estrés de las situaciones que vienen a nuestra vida de repente. Una enfermedad terminal, una deuda que hay que pagar rápidamente, la conducta de un hijo, un matrimonio que ya casi está resquebrajado. ¿Cómo hago para resolverlo? Entonces Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Y qué es lo que lo estaba enfermando? La situación que está pasando con los asirios. Ahora, siempre en la unidad, vamos a ver, cuando el Señor le manda a decir a través de Isaías, capítulo 38, verso 6, por favor, la unidad. Gracias. Porque necesito que usted vea qué es eso del reloj de Acaz. Y a ti. Entonces el profeta le dice: mira, no tengas pena, yo te voy a salvar a ti y a tu ciudad. Los voy a librar de la mano del rey de Asiria. Defenderé a esta ciudad y la salvaré. 7. Y esta será la señal de parte de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. O sea, el profeta le está diciendo, y él te da una señal para que veas que lo que él te está diciendo se va a cumplir. 8. He aquí que yo haré retroceder la sombra de las gradas, la cual ha descendido 10 gradas atrás en el reloj de sol de Acaz tu padre. Ahí está. Eso no aparece en las Américas, solo dice en las gradas. Entonces tuve que investigar qué significa eso. Y resulta que antiguamente todos los reyes, para controlar los tiempos, tenían un reloj de sol, que era un montículo, en donde lógicamente tenía que ser en alto para que ninguna sombra de ningún edificio le interrumpiera la luz del sol. Así que lo elevaban unos 3 o 4 metros. Esos 3 o 4 metros habían unas gradas para subir a la carátula, por así decirlo, del sol, del reloj, y poder ver qué hora era, de acuerdo a la sombra que tenía en las agujas. ¿Me estoy explicando? Estas gradas iban marcando la luz del sol que estaba siendo reflejada en las agujas. Entonces,
Ellos subían las gradas para ver la carátula del sol. El milagro que Dios le va a hacer a este rey es que la sombra va a retroceder. Y ya sabemos perfectamente que la pregunta que dice más adelante en otra versión es: ¿qué es más fácil, que la sombra aumente o retroceda? La lógica, ¿qué es más fácil? Que aumente, lógicamente, porque el día va declinando, no va retrocediendo. Ahora regresemos a las Américas, por favor, Pablo. Ahora sí, verso 38, capítulo 38, 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso ya lo vimos en otro estudio. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Lógicamente, el hombre está bajo una presión horrible. Está bajo una presión estresante altamente. Y le dijo, verso 3, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y esto es cierto. Este rey dependía mucho del consejo de Dios, aunque nunca fue perfecto. Y Ezequías lloró amargamente. Cuando usted y yo tenemos una situación estresante, no hay nada mejor que ir a los pies del Señor y derramar nuestro corazón, llorar sin ninguna vergüenza. Algo tan difícil hoy en día, con tanto pragmatismo, con tanta religiosidad. Por eso es que el consejo en una funeraria, ¿cuál es? No llore. En lugar de decirle, llore, ¿verdad? El consejo es todo lo... Porque socialmente hablando no es aceptable que nos vean débiles, que nos vean llorar. Y Ezequías lloró amargamente. Verso 4. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Aquí tenemos una esperanza para nosotros. Él conoce su oración. Él conoce sus lágrimas. Él sabe lo que le duele a usted, esa situación que está pasando. Él sabe lo que siente una madre cuando ya la leche se está terminando y no hay de dónde sacar. Él conoce el dolor de un padre que no tiene para darle a sus hijos, para los útiles del colegio, para pagar la mensualidad. Él sabe perfectamente. Él sabe la necesidad que tenemos de solventar situaciones financieras, familiares, sociales en esta tierra. Él conoce perfectamente. Ahora alguien dirá, bueno, entonces ¿por qué lo permite? Es que no es Él quien lo permite, es el pecado. Es el pecado que está rodeando nuestras vidas. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero no una muerte física, sino la muerte a veces de la esperanza, la muerte de los sueños, de los proyectos, a causa de toda esa situación pecaminosa. Entonces el Señor le manda a decir a Ezequías, esta será la señal para ti de que el Señor hará lo que ha dicho. He aquí, haré que la sombra en las gradas que ha descendido con el sol, ahora ya sabemos que es en el reloj de sol, en las gradas de Acaz, vuelva atrás 10 grados. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Muy bien. Esa es la lectura literal. Vamos a escarbar ahí adentro, vamos a desenrollar esa escritura y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra una ventana para poder ver qué hay detrás de ese milagro. Porque fue un milagro portentoso. Más adelante podemos ver, ya lo vimos en un estudio anterior, que los babilonios se dieron cuenta que el sol retrocedió y averiguaron dónde había sucedido eso. Llegaron a Judá y fueron a preguntar, ¿fue aquí donde hizo Dios ese milagro de retroceder el sol? ¿Fue un portento?
que todo mundo se dio cuenta. Ahora vamos a abrir una ventana con la ayuda del Señor y vamos a ver qué hay detrás de esto. Cuando leemos este episodio en la vida del rey Ezequías, se nos escapan varios detalles muy importantes. En el palacio del rey Ezequías había un reloj de sol que se llamaba el reloj de Acaz. En este aparato Dios hizo un prodigio que nunca más se ha vuelto a repetir, porque lo que hizo fue para demostrar su poder, que el movimiento rotatorio de la tierra fuera interrumpido para hacer el prodigio que este rey necesitaba. Esto fue algo que desde el punto de vista de la física fue un evento sobrenatural. Este evento tuvo un efecto gravitacional enorme, ya que el sistema solar está perfectamente sincronizado. Sin embargo, la Biblia no nos dice que hubo algo terrenal que impactara al resto del mundo. Por lo tanto, el milagro es digno de investigación de manera espiritual, no lógica. No vamos a entenderlo con la lógica, tenemos que entenderlo espiritualmente. Por eso les digo, pedirle al Espíritu Santo que nos abra esa ventana para ver qué hay del otro lado, para poder sacar el misterio oculto. ¿Qué hizo Dios en este momento? Dios tiene el poder de intervenir en las leyes naturales, hermanos, sin alterar el equilibrio del universo como nosotros intervenimos en nuestros actos diarios. Dios nos muestra a través de este milagro que es capaz de realizar una intervención extraordinaria sin afectar el sistema. Estamos viendo un milagro de efectos celestiales, algo que la ciencia no puede explicar. Porque los milagros rompen los patrones de la ciencia que necesita explicar razonablemente lo que sucede. Los milagros no permiten análisis de la razón. Son actos soberanos de Dios que comunican un mensaje espiritual para cada uno de nosotros. Este milagro tiene escondido una perla hermosísima. Porque el rey Acaz necesitaba un testimonio de que Dios lo iba a librar a él y a su país de las garras de los asirios. Y conociendo Dios la presión espiritual y psicológica que tenía este rey, de tal manera que lo había metido en cama, le hace este milagro de que la sombra del reloj retrocediera. Algo que impactó terriblemente no solamente su tiempo, sino el mundo habitado de aquel tiempo. Isaías, lógicamente, como profeta, ve el milagro y no fue impactado. El impacto fue para el rey. O sea que Dios es capaz, incluso para resolver sus problemas, de hacer retroceder el día. Sí, sí es capaz. O sea que Dios es capaz de mover cielo y tierra con tal de resolverme mi problema de mis hijos. Claro que sí. Por eso dice David, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo explicar que para Dios un cáncer puede retroceder? Que los médicos ven la radiografía donde está y la otra que ya no hay nada. ¿Cómo explicar eso? La única explicación es que Dios movió todo el órgano interno del cuerpo, le dio vueltas a ver qué hizo, pero ya no está ese tumor. ¿Cómo explicar que una refrigeradora vacía el sábado, usted viene a la iglesia y el domingo al mediodía llega a su casa con bolsas de víveres, con cosas que no se explica cómo fue que Dios tocó corazones para darle lo que necesita para su semana? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar que mi esposa y yo estábamos en Canal 25 y fuimos a dar un estudio a una casa en donde estaba un desconocido que no sabíamos su nombre ni quién era, y después de escucharnos predicar, toma su tarjeta y nos dice: hermanos, ahí en tal colonia yo tengo un supermercado, por favor vayan, tomen lo que quieran y presentan esta tarjeta en la caja, ustedes no van a pagar nada? ¿Cómo explicarlo? Parece que no está impactando este milagro. ¿O es que estamos en shock?
¿Cómo explicar que llega un fin de año viviendo nosotros allá en la Miramonte? Llega un hermano, ¿te recuerdas? El 31 de diciembre y nos dice: hermanos Berché, necesito terminar el año haciendo la obra que debo hacer de parte de Dios. Por favor, vayan ahorita, antes de que cierren, a Metrocentro. Hay una zapatería que es mía y necesito hacer el milagro del año. Vayan y agarren los zapatos que deseen. ¿Cómo explicar eso? O él nos llevó, ¿verdad? Y ahí estaba toda la zapatería. Y mi esposa y yo, ¿y a cuánto tenemos derecho? Por los precios. Ustedes agarren. ¿Cómo explicar eso? Ese es el reloj de acá, mis hermanos. Ese es el milagro escondido. ¿Cómo es posible que Dios sea capaz de decirle al sol, como dijo Josué: sol, detente, porque acá necesito un milagro, necesito demostrarle que soy yo quien le va a hacer el milagro. Sol, párate ahí. ¿Cómo es posible eso? Se necesita muy poca fe para creer que estamos adorando, sirviendo, diezmando y ofrendando a un Dios tan poderoso que rompe los patrones universales, que rompe las leyes de la física para los estudiantes, que rompe la razón para los lógicos, que rompe cualquier pensamiento humano. Es por eso que para los hombres de fe los milagros no necesitan explicación, se viven o no se viven. Eso es lo que hemos aprendido con mi esposa durante ya 40 y pico de años. O recibimos el milagro, no vamos a pensar cómo se va a hacer, cómo va a ser hecho, quién lo va a hacer. Por eso es importante conocer este milagro del reloj de Acaz, porque el rey no sabía cómo iba a ser la salvación de Jehová. Él solamente sabe lo que le dijo el profeta: yo te voy a salvar a ti y a tu ciudad. Pero ¿cómo? Eso no lo preguntes. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una señal para que veas de lo que soy capaz. Y movió totalmente el horóscopo, por así decirlo, de la gente. Les movió su sol, detuvo por un par de segundos que la sombra siguiera adelante. Por eso, para que Dios pueda hacer las cosas, tenemos que creer que para Él todo es posible. Para los sabios científicos el reloj de Acaz suena a mito, a leyenda, pero para nosotros es un evento que se repite en nuestras vidas. ¿Cómo explicar que cada fin de mes hay provisión para pagar este local y nuestra casa? ¿Cómo? Si de repente mi pragmatismo me hace entrar a la cuenta que tenemos para cancelar la casa y veo y apenas hay $30 y es 25 de mes, y de repente llega la cantidad necesaria, ¿cómo explicarlo? Tengo que caer como Ezequías a la pared, tengo que caer al piso esa madrugada y decirle: Señor, ¿cómo lo hiciste? Pero conociendo el milagro del reloj de Acaz, le digo: Señor, no sé cómo lo hiciste, pero gracias, porque la dueña de la casa donde vivimos, la dueña de este local, solo va a preguntar: ¿ya pagó Visión de Fe? O el contador le dice: señora, ya pagaron los de Visión de Fe. Para ella dirá: gracias, Señor. Pero ¿cómo pasó? No lo sé. No lo sé ni quiero saberlo, porque el día que yo como pastor quiera analizar esto y lo otro, por eso, mis queridos, aquí está la respuesta del por qué esta visión es totalmente diferente. ¿Cómo explicar que después de 30 y pico de años de fe, ahora resulte su pastor trayendo una red de naranjas para venderlas pro templo? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Cómo explicar que después de tantos años de vivir por fe, ahora resulta yo vendiendo numeritos para ver quién se gana mi reloj, que tanto me costó tenerlo? ¿Cómo explicarlo? Ese es el asunto con este milagro. Ezequías nunca más volvió a ser el mismo después de ver el milagro de Dios. Y eso es lo que nos transmite el reloj de Acaz. Es por eso que para los hombres de fe los milagros no necesitan explicación.
¿Se viven o no se viven? Porque para Dios todo es posible. Las cosas que nos afligen pueden retroceder, pueden desaparecer sin darnos cuenta. El salmista dijo: mi tiempo está en tus manos, Señor. Es una demostración poderosa que la realidad de nuestra fe en Dios es algo que nadie más puede comprender. Aquí es en donde entra la famosa pregunta: ¿y ustedes cómo hacen? ¿Y cuál es la respuesta? No nos va a entender. ¿Cómo explicarle a una autoridad, del gobierno que nosotros vivimos por fe? ¿Cómo explicarle al colegio donde estudian tus hijos que cada mes usted paga el colegio sin tronarse los dedos y sin caer en cama como el rey Ezequías? ¿Cómo explicarle eso? ¿Cómo explicarle que mes tras mes usted es el primero en pagar? ¿Cómo explicarle que usted es el mejor padre, la mejor madre de familia, que siempre está al día? ¿Cómo explicarlo? Usted no puede explicarlo, porque los milagros, mis queridos, que nosotros hemos aprendido a recibir, son esos milagros tan profundos que solo Dios pudo haber hecho que el reloj de Acaz retrocediera a esa sombra. Es una demostración poderosa que la realidad de nuestra fe en Dios es algo que nadie más puede comprender. Es algo que no se puede explicar, como el barro en las manos del alfarero. Dios puede cambiar los tiempos de la historia para cumplir su propósito. El reloj de Acaz es algo que Dios puede usar para mostrarnos que tiene la capacidad de intervenir y hacer retroceder cualquier evento que nos angustie. ¿Cómo explicar que a las 5 de la mañana yo tengo la presión a 220 en Guatemala, me llevan al hospital y a las 10 de la mañana ya no tengo nada y el doctor dice: este hombre no tiene nada? Como dijeron de Pablo, se podría ir a su casa, pero para que cobremos el día del hospital, dejémoslo un día aquí ingresado. Pero no tenía nada. Y luego me voy a mi casa nuevamente, el Señor sigue tratando conmigo, nuevamente la presión a 220 que sentía que se me reventaba la cabeza, nuevamente a las 10, 11 de la mañana en el hospital, sin pastillas y sin nada, sino con un suero, la presión 120. ¿Cómo explicarlo? Fue cuando llegó Vladi y la famosa pregunta que me hizo: mira vos, Carlitos, ¿no tenés un pecado escondido vos? Porque si los doctores no encuentran nada y tu mujer me llama asustada, que estás gritando de dolor, ahí hay algo escondido. Sí, había algo escondido, que yo le estaba diciendo a Dios no, porque estaba usando mi razón. Porque después de tener un cheque de $1,500 solo para ella y para mí, ahora Dios me llama y me dice: sin pago. ¿Cómo explicar eso? ¿Y cómo explicar cuando le dije a mi esposa: nos vamos? Y cuando Manuel Bonilla iba saliendo del hotel, me dice: mire, Carlitos, ustedes irían al Canal 25, se harían cargo de la consejería y toda la cuestión, pero sin salario, y brota de mi corazón: nos vamos. Y mi esposa se me quedó viendo. ¿Y cómo explicar que la gente llegaba y asomaban la cara media a la puerta y decía: hermano Carlitos, esto es para el canal y esto es para ustedes, esto es para el canal y para ustedes? ¿Cómo explicar que mi esposa a las 7 de la mañana sacaba la cabeza por el carro y decía: Señor, hoy quisiera pollo campero, gracias? Y yo en el Verchemóvil ahí: sube papito, sube. Y a las 12 menos cuarto llegaba la hermana y nos decía: hermanos, ¿les gustaría comer pollo campero? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar? No se puede. Se murió la hermana Daisy, que el Señor la tenga en gloria, y nunca le pude preguntar: ¿y usted cómo sabía que mi esposa quería pollo campero? Indudablemente su respuesta hubiera sido: ¿cuál? No sé. Yo solo sabía que tenía que llevarlos. Eso es lo que Dios quiere para usted. Que usted tenga su propio reloj de Acaz. Que usted le diga: Señor, necesito solventar esta situación. Necesito salir de este atolladero como el hombre. Por eso me gusta lo que Dios le dice: he visto tus lágrimas y he oído tu clamor. He visto tus lágrimas. Pero por eso es, mis queridos,
que ciertas expresiones de la vida que nos estresan sobremanera, que nos ponen, como se dice, entre la espada y la pared, es bueno para nosotros. Ve y di a Ezequías: así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo voy a añadir 15 años a tus días para que veas, para que disfrutes esos 15 años. Vas a disfrutar el milagro que voy a hacer, porque te voy a dar una señal, Ezequías. Mis queridos, si usted no clama y no llora, por eso lamentablemente, y tengo que decirlo con todo respeto, a medida que se acerca el tiempo, más duro está el corazón. Quiero preguntar, ¿se ha dado cuenta que en nuestra propia congregación ya casi la gente no viene al frente? Otra vez el pastor Berché. Es que ¿sabe qué pasa? Que cuando usted camina de allá para acá, usted le está diciendo al Señor: voy a ir al encuentro de mi reloj de acá, Señor. Voy a ir a presentarte mis lágrimas, a presentarte mi oración. Ahora, ¿por qué? Veamos, retrocedamos cuando él se pega a la pared, por favor. Verso 2. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared. Ezequías no se quedó sentado en su trono. Ahí no veo yo a Ezequías. Entonces Ezequías cómodamente se sentó en su trono y empezó a orar. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Dios hace años nos enseñó que es necesario humillarnos delante de Dios? Humillarnos delante de aquellos que nos ven tan enteros. Por eso ver llorar a mi esposa para mí es un triunfo, porque no esconde sus emociones como la teología nos hace creer. Por eso el corazón se va endureciendo. Esta madrugada, pensando en este mensaje, le dije: Señor, que mi corazón sea como la cera ante tu palabra. Que mi corazón, Señor, ante el fuego de tu presencia sea cera, que se derrita delante de ti. Vuélveme a hacer sentir, Señor, lo débil que soy, lo necesitado que soy. No quiero ser como mucha gente que ha endurecido su corazón por ética, por protocolo. ¿Para qué dirán? A mí qué me importa lo que digan los demás. Lo que me interesa es que Dios vea como Ezequías. Te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de mí, como he andado delante de ti. Ezequías no le hizo una oración rutinaria. Ezequías le abrió su corazón, pero no está sentado en el trono. Él se bajó del trono y se pegó a la pared y le dijo: Señor, ese caminar de allá para acá es lo que la iglesia ya no quiere hacer. Ese caminar del trono para la pared ya no lo quiere hacer la iglesia, y eso hace que el corazón se vaya endureciendo. ¿Dónde fue donde Dios vio sus lágrimas? Pegado a la pared. Cuando se baja de su trono, cuando deja de ser el rey y se convierte en el hombre necesitado, el hombre de barro. Yo sueño, mi querida iglesia, que ahora que el Señor nos está llevando a otro nivel, todos nosotros vayamos a otro nivel de relación con nuestro Dios. Que ya dejemos lo oxidado de la religión, de lo muy impasible, de estar viendo lo que el pastor predica pero sin oír, sino de sentir el impacto. Por eso les dije, este milagro es un milagro de alto impacto en la vida de nosotros que Dios quiere hacer. ¿Cómo va a escuchar la oración? ¿Cómo va a ver nuestras lágrimas si tenemos el corazón seco, el odre totalmente vacío de una relación con Dios? ¿Cómo queremos que Dios realmente nos muestre su misericordia y que haga volver el sol de la aflicción 10 grados atrás? ¿Cómo queremos que Dios mueva el sol que nos está quemando, que nos está amenazando con terminar nuestra existencia de paz? El reloj de Acaz es algo que Dios puede usar para mostrarnos que tiene la capacidad de intervenir y hacer retroceder cualquier evento que nos angustie.
Eso quiere decir que cuando nosotros no nos bajamos del trono y nos pegamos a la pared para clamar, para llorar, para derramar nuestro corazón, como les repito, que mi corazón se convierta en cera, que se derrita delante de su presencia. Si yo no hago eso, ¿qué significa? Lo opuesto, no tengo necesidad. No tengo necesidad. Todo está bien, sin saber que por dentro hay angustias. Por eso bien dice la Biblia, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. El reloj de Acaz es algo que Dios puede usar para mostrarnos que tiene la capacidad de intervenir y hacer retroceder cualquier evento que nos angustie. Un mes de 31 días el Señor puede convertirlo en un mes de 40 días mientras llega la provisión. Por eso dice la Biblia en algún lugar que en estos últimos tiempos el Señor está acortando los días por causa de los escogidos. Imagine la aflicción que hay y cómo hacer para que nosotros vivamos tranquilos sin que nos afecte la economía. El Señor va a acortar los días. Pero imagine los que están allá afuera. ¿A qué hora se termina el mes? ¿Cuándo llega el 30? Y cuando llega el 30 ya no tienen nada en la mano. En cambio, para nosotros Dios puede hacer que un mes de 30 días se convierta en un mes de 50 días y darnos cuenta, ¿cómo lo hiciste, Señor? Así como Acaz, nosotros cuando enfrentamos la angustia, el dolor o la incertidumbre, Dios puede ajustar los grados de nuestra vida para alinearlos con su propósito eterno, para llevarnos a la victoria que tanto necesitamos. El reloj de Acaz nos enseña que cuando el tiempo se nos escapa, Dios nos muestra que Él puede hacer un milagro para que tengamos la esperanza de que todo saldrá bien. Dios tiene el poder de ajustar el tiempo. Cuando creamos que ya no tenemos tiempo para llevar a cabo nuestros sueños y proyectos, Dios nos dice que Él es capaz de retroceder el sol, la sombra, lo que sea. Dios sale a nuestra ayuda, haciendo que el tiempo se detenga, como con Josué, y nos ayuda a salir victoriosos. Él puede transformar la desesperanza que podamos estar pasando y hacernos ver la luz al final del túnel que amenaza con tragarnos. Porque en el reloj de Dios nunca es demasiado tarde para un milagro, para un prodigio en el que estemos atrapados porque estamos creyendo en un Dios todopoderoso, que lo único que quiere es nuestra paz, nuestra tranquilidad, y que ese Dios poderoso transforma cualquier amenaza en victoria que glorifique su nombre. Así es como trabaja Dios en los momentos más inesperados para traer esperanza, para traer luz y redención a la vida de aquellos que esperamos en Él. Por eso sabemos perfectamente que la esperanza no avergüenza. Es posible que usted no tenga ninguna necesidad hoy. Puede quedarse tranquilo en su asiento, pero aquellos que tenemos necesidad de Dios, de ver su mano abierta a nuestro favor, necesitamos hacer lo que hizo Ezequías, levantarnos de nuestro trono de orgullo, de nuestro trono del qué dirán, y mostrarle a Dios que somos tan débiles. Quiero preguntarle, Ezequías siendo un rey, ¿tendría necesidad de dinero? ¿Qué dice usted? Nunca. Ezequías siendo el gobernante de un país, ¿necesitaba algo para salir en victoria? No. Pero aquí está la cosa. Hay situaciones que nos superan, mis queridos hermanos. Hay situaciones que por más reyes que seamos, Dios permite situaciones que superan nuestra capacidad. Si usted tiene en el banco $20,000, lo felicito, pero le tengo malas noticias. Va a venir algo que van a superar los $20,000 y ahí
es donde empezamos a comernos las uñas si no nos damos cuenta que Dios va a mandar pruebas que superan nuestra situación. Ezequías era rey, no era un plebeyo, tenía un país a su disposición, tenía guerreros, tenía ejército, pero el ejército de Asiria lo superó totalmente. Sennacherib lo asusta con sus cartas, los asirios lo asustan con sus amenazas. El hombre, por muy rey que fuera, se sintió vulnerable. Esto no lo puedo vencer yo. Así que si usted sigue impasible ante las palabras de Dios, tengamos cuidado, no es amenaza, es aviso. Van a venir cosas que nos van a superar. Eso pasó con mi esposa y conmigo al principio de nuestra venida a El Salvador. Teníamos gente a nuestro alrededor, nos invitaban aquí, nos invitaban allá, pero al llegar a la casa no había que comer. Pero Dios en su misericordia tocaba corazones para que cada noche llegara una caja con verduras. Y de repente tocó a alguien para que nos llevara una papa, la mitad para cada uno de los dos. Sin embargo, esa prueba nos superó y nos enseñó que la mano de Dios siempre está abierta. Así que muchas veces nosotros creemos que porque el tanque está lleno de gasolina, hay llantas nuevas, el motor funciona perfectamente, ese carro no va a necesitar mantenimiento. Creemos que no va a necesitar entrar al taller y que la factura va a superar el valor de lo que usted cree que es. Ahí viene el reloj de Acaz. Entonces, mis queridos, posiblemente usted hoy esté tranquilo y tranquila. No hay nada que lo mueva, pero no siempre va a ser así la vida. No siempre va a ser. Para un prodigio en el que estemos atrapados porque estamos creyendo en un Dios todopoderoso que lo único que quiere es nuestra paz, nuestra tranquilidad y que transforme cualquier amenaza en victoria para que glorifique su nombre. Así es como trabaja Dios en los momentos más inesperados para traer esperanza, para traer luz y redención a la vida de aquellos que esperamos en Él. Dios no está limitado por el tiempo ni por circunstancias terrenales. Él abre caminos donde nosotros solo vemos paredes. Ese es el misterio del reloj de Acaz. Dios es capaz de mover cualquier sol, cualquier sombra, con tal de que usted tenga la respuesta que tanto está esperando. Cuando su hija vaya a la universidad, ¿qué piensa hacer? ¿A pedir beca? ¿A humillarse? ¿A pedir que le regalen los útiles? ¿A clamarle al rector para que le regale una media beca, pudiendo Dios cancelarle toda su carrera? ¿Qué piensa hacer? ¿Como Acaz, clamar al Señor? Termino. Acaz nunca presionó a Dios. Nunca le dijo, si no me liberas, si no me defiendes, si no me cuidas, no eres mi Dios, como le dijo Jacob. No. Acá Ezequías lo único que hizo fue bajar de su trono, pegarse a la pared y llorar amargamente. Llorar de tristeza, de impotencia, llorar de necesidad, de debilidad. Por eso este reloj de Acaz para mí ha sido una realidad durante años, tanto aquí en el púlpito como en lo privado de mi casa. Decirle allá en donde nadie me ve, excepto los ángeles y los demonios, y les digo, Señor, delante de las huestes y potestades que me están observando, porque usted debe saber que cuando usted se levanta de madrugada, los demonios están riendo, así lo tenemos vencido, así lo queríamos ver, destruido, arrastrando los pies. Pero por el otro lado, los ángeles de Dios están diciendo, no han visto lo que viene sobre esa persona, espérense. Y después de media hora de llanto, de clamor,
de decirle, Señor, ya viene fin de mes, faltan cuántos días. Señor, por favor, actúa a nuestro favor. Y de repente una voz suavecita del Espíritu Santo nos dice, yo estoy contigo, te lo prometí. Estaré contigo todos los días y este día estoy contigo. Y salir con paz y regresar a mi cama y seguir durmiendo como que sin nada, pero porque en mi sillón ya le dejé mis lágrimas y mi clamor a Dios. Y Él va a mover el sol. ¿Y sabe qué? Lo mueve. De que lo mueve, lo mueve. Si es necesario que el reloj de Dios retroceda, Él lo va a hacer. Por eso Él es el Dios en el cual mi fe y la de mi esposa está basada. Y entendemos perfectamente lo que dice. ¿Qué me apartará del amor de Dios? ¿Qué me apartará? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Enfermedad? ¿Muerte? Nada, cosa creada, me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo ha recibido usted esto? Vamos a entrar todos juntos a una nueva dimensión espiritual. Necesitamos cambiar el odre para que el vino nuevo que viene más adelante pueda caer en odres nuevos y hacer de nuestra vida algo confortable y ejemplo para otros. Nunca les vamos a poder explicar cómo se hizo el milagro. Si esa camioneta hablara, no nos podría explicar cómo lo hizo el Señor. Pero tocó barcos, aduanas, talleres, personas, tocó una serie de situaciones para que sus pastores no anden a pie. ¿Por qué va a quedar su hijo con hambre? ¿Por qué lo van a sacar del colegio por falta de pago? ¿Por qué te van a pedir la casa que no has podido pagar? ¿Por qué la enfermedad va a tocar tu cuerpo? Solamente por orgullo, por quedarnos en el trono sin tener que humillarnos delante de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Creo que no voy a invitar a nadie a que pase al frente, porque el Señor ya nos invitó. Solamente aquel que estuvo atento a la palabra escuchó lo que Dios dijo. ¿Quieres seguir en tu trono o quieres pegarte a la pared y permitir que tu corazón se derrita ante Él? Gracias, Señor. Gracias. Recordemos que la soberanía de Dios se manifiesta hablándonos en tiempo y fuera de tiempo. Es un buen momento para humillar el corazón principalmente. Ese corazón que a fuerza de intentarlo se endurece. A fuerza de la lógica se endurece. A fuerza de no querer aparentar se endurece. O de querer aparentar. Hoy es un buen momento para quizá lo que pudiera conmovernos más es la gratitud. Estar en pie, tener futuro, tener esperanza. Lo que no se puede hacer, Dios puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible.
Pero de nosotros depende que Él pueda escucharnos si tenemos un corazón humilde. Yo no puedo decirle qué es lo que Dios va a hacer o no va a hacer, no puedo. Eso está absolutamente en potestad de Dios. Puedo decirle lo que ha hecho conmigo, que ha sido grande. Puedo decirle que su mano ha estado sobre mí con misericordia, con bondad. ¿Qué es lo que Dios no puede resolver? ¿Qué es? Si Él lo ha prometido, indudablemente, Él lo hará. Pero Él tiene su tiempo. Él tiene sus métodos que se salen de nuestra lógica y aún de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces habremos dicho, Señor, ¿por qué no lo haces? Aprendamos a dar gracias, porque nuestra mente es demasiado pequeña, limitadísima, para entender lo que Dios está dispuesto a hacer. Cuando Él promete, Él no se tarda en cumplir. ¿Qué necesitamos que Dios no pueda proveer? ¿Qué sentimiento puede haber en nuestro interior que Él no pueda calmar? Pero hay algo bien importante y es la humildad. El acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que hemos pecado contra Él y que por eso estamos teniendo en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, esa muerte de una esperanza, de un sueño. No es necesario llegar a ese extremo. Tomados de su mano tenemos vida y vida en abundancia. Quitemos nuestros ojos de lo material, de lo terreno, y pongámoslos en lo verdaderamente valioso que es lo espiritual, en donde el ladrón no puede robar, en donde la polilla no afecta, porque para Dios, como nos dijo hoy, no tenemos edad, seguimos siendo niños, aferrados a una malla. Solo que a Él no lo separa de nosotros esa malla. Está del lado de nosotros en esa malla, en donde la duda, donde el dolor se asoma amenazante. Ahí está Él. En el momento más difícil, aprendamos a decirle, Señor, acompáñame, ven a llorar conmigo. Porque Él es el único que puede entender de dónde viene el llanto. No un llanto desesperado, ni que sentimos que ya no respiramos. No. Ese llanto que produce la necesidad de su cercanía. Cuando le rendimos a Él nuestra vida desde dentro. Yo no puedo decirle que su circunstancia vaya a cambiar. Puedo decirle que en medio de la circunstancia, si usted le pide acompáñame, Él llevará la carga. Él la llevará. ¿Qué necesidad puede superar el poder de Dios? Ninguna. A nosotros nos puede superar, a Él no. Esa es nuestra confianza, que cuando clamamos a Él, Él está presto para responder.
Pero insisto, necesario humillar el corazón, de poner nuestras ideas, nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestra tradición, de ser cerrados, de que nadie se dé cuenta. Dios lo sabe todo, pero abrir nuestro corazón en humildad nos libera a nosotros. Las puertas están abiertas, pero nosotros insistimos en estar adentro, cuando afuera está la vida. Por querernos aferrar a lo que queremos y no a lo que Dios nos da. Por no darle gracias porque tenemos vida, aunque no tengamos lo que queremos, pero tenemos vida y lo tenemos a Él, y teniéndolo a Él lo tenemos todo. Voy a ser feliz cuando me des esto, voy a ser feliz cuando me des aquello. ¿Por qué no nací así? ¿Por qué no nací así? ¿Por qué no tuve esto? ¿Por qué no tuve aquello? Le pregunto, ¿le ha faltado algo caminando de la mano del Señor? Yo sé que no. Yo sé que no. Pero somos tan infantiles que envidiamos hasta los milagros de otra persona, sin darnos cuenta que cada milagro trae involucrado un proceso que a veces duele. Pero si enfrentamos esos procesos tomados de la mano del Señor, dándole gracias constantemente, vamos a encontrar esas ventanas que no solo iluminen, que dejen entrar ese viento fresco de su presencia. Cuando humillamos el corazón, nada nos cuesta humillar el cuerpo. No todos necesitan hacerlo con el cuerpo, pero sí con el corazón. Para que de esa manera la medicina pueda llegar a este lugar en donde está la herida. Señor, acompáñame a llorar. Acompáñame a esta terapia. Acompáñame a respirar. Acompáñame. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Ya va a volver la normalidad, sí. Nadie puede entender el proceso, porque es para uno. Eso es todo. Y podemos dar testimonio de que Dios nos ama. Y nos ama tanto que sigue haciendo retroceder la sombra a nuestro favor. A Él no lo supera ninguna circunstancia, ninguna. Él es el Todopoderoso, el que decidió pagar el precio y no retrocede, y mantiene su fidelidad a favor nuestro.